ese grupo, ¿no? Sobre los pólipos nasales, los tumores de las fosas nasales y de los senos paranasales. Bueno, este tema es bastante interesante porque justamente los tumores de las fosas nasales, por ser de una naturaleza de poca exposición, suelen ser diagnosticados muy tardíamente, ¿no? Y justamente por eso existe una necesidad de tener un rápido diagnóstico para disminuir la morbilidad y la mortalidad de los pacientes, ¿no? Y otras cosas, entre los tumores nasales, nosotros siempre vamos a pedir pruebas de imágenes y formas patológicas para poder definir un punto de partida para saber cómo vamos a tratar a este paciente. Bueno, la extensión de los tumores es interesante porque hay localizaciones específicas relacionadas con la histopatología que están justamente relacionados. Por ejemplo, los tumores en los etmoides normalmente son adenocarcinomas, ¿no? En los senos maxilares, lo carcinoma epidermoide, en las fosas nasales, el linfoma, melanoma y el extenso neuroblastoma que vamos a abordar más adelante. Y justamente por eso nosotros tenemos siempre tener en cuenta la parte anatómica, porque los tumores que presentan, que ocupan más de un seno, por ejemplo, un tumor maxiloetimoidal o nasoetimomaxilar, son justamente aquellos que han sido diagnosticados tardíamente, ¿no? Han tenido una gran expansión, una gran infiltración. Y por eso nosotros debemos siempre poder clasificar anatómicamente estos tumores para poder ubicarlos y así saber cuántos territorios ha infiltrado este tumor. Hay una clasificación llamada clasificación de Sibelo, que justamente divide los tumores malignos por la estructura, ¿no? Y divide en 3 líneas, ¿no? Que se delimita por 3 líneas. Justamente esas 3 líneas que ustedes pueden ver que en la base y también en la estructura superior de la entrada de la nariz, nosotros encontramos en la línea número 1 o para arriba la superestructura, ¿no? Que se encuentra el esfenoide, la fosa olfatoria, el timoides, y en la mesoestructura los senos maxilares, las fosas nasales, ¿no? Que está justamente en la fosa nasal, y en la infraestructura, en la parte inferior, nosotros encontramos la fosa alveolar del maxilar. Y justamente los tumores que se ocupan, por lo menos, de más de un seno o más de una estructura, son los tumores que tienen peor pronóstico, ¿no? Que son más invasivos. Y son los que son diagnosticados más tardíamente. Bueno, otra cosa también que nosotros debemos tener en cuenta es en qué parte nosotros encontramos en relación a la cavidad nasal, ¿no? Si nosotros dividimos anatómicamente la cavidad nasal, nosotros podemos dividir en la parte anterior, lateral, posterior, medial, superior e inferior, ¿no? Y justamente hay estructuras que están alrededor que son más susceptibles a tener una afectación clínica en la presencia de un tumor. Por ejemplo, en la parte anterior nosotros tenemos justamente la piel, ¿no? Y eso va a generar tumefacción, va a alterar toda la estructura de la dermis, ¿no? Lateral, por ejemplo, si nosotros estamos hablando ya de la parte de los senos, y también, por ejemplo, un tumor que oprime la fosa orbital, ¿no? O que va a oprimir o va a obstruir o va a presionar, desplazar todas las estructuras que están alrededor, por ejemplo, del ojo, ¿no? Va a generar diplopia, proptosis, puede generar alteración visual, puede generar también hormigueo facial, ¿no? Y también puede generar trismos, ¿no? El trismo es justamente la contracción, ¿no? El espasmo de los músculos masticatorios que no permite la apertura correcta de la boca. Y así nosotros vamos clasificando de acuerdo a la localización del tumor para poder saber qué tipos de síntomas nosotros vamos a poder ver en el paciente. Bueno, dentro de los tumores nasales, nosotros tenemos los signos rinológicos, que es justamente los primarios, ¿no? Rinorrea, en este caso es una rinorrea crónica, porque estábamos hablando de un tumor, ¿no? Los tumores tienen nosotros sabemos que tienen un tiempo más largo, ¿no? Es un factor crónico. Otra cosa también que es interesante, los tumores suelen ser obviamente unilaterales, y por eso nosotros vamos a encontrar pacientes que tienen rinorrea crónica, muchas veces unilateral. Nosotros sabemos también que los tumores son bastante vascularizados y estos tumores pueden sangrar. Entonces, tengo una rinorrea crónica y a veces sangra. Entonces, eso es muy probable de ser una tumoración en la fosa nasal.
¿Por qué es importante estos signos, ¿no? Obstrucción nasal, epistaxis unilateral y repetida, cacosmia, ¿no? Que es justamente cuando la persona no puede oler correctamente lo que está intentando sentir el olor, justamente porque estos signos no son agudos, no son a largo plazo, y el paciente puede ingresar al consultorio con estas quejas, pero de largo plazo, y tú ya vas pensando que probablemente puede ser sí un tumor en las fosas nasales o en los senos. Bueno, como estaba diciendo anteriormente, ¿no? Hay signos clínicos no rinológicos, además de los que nosotros ya conocemos, que son los oftálmicos, los álgicos, signos en la cavidad bucal, que tiene afectación facial y afectación cerebral. Y justamente uno de los oftalmológicos, como ya hablé, es justamente la oftalmoplejía, ¿no? Que es justamente cuando va a presionar los pares del tercer, cuarto, quinto, que puede generar la oftalmoplejía, la diplopia, exoftalmo irreductible. Justamente todo lo que va a afectar directamente va a desplazar el nervio óptico, que va a disminuir la agudeza visual. Entonces, un paciente que ingresa con afectación, tumefacción del ángulo interno del ojo, ¿no? O que presenta justamente diplopia, oftalmoplejía, nosotros debemos sí imaginar, poder pensar que hay un tumor dentro de la cavidad nasal. Síndromes álgicos, ¿no? Justamente la opresión del nervio trigémino puede generar dolor y irritación meningia justamente por la invasión tumoral. Entonces el paciente puede sí tener mucha cefalea, mucho dolor, opresión facial. Cavidad bucal, nosotros tenemos que acordar que justamente hay tumores que vienen, que son provenientes de las glándulas salivares, ¿no? Y justamente tumores que se originan de esta zona pueden generar dolor en toda parte del paladar, del hueso alveolar, ¿no? Y eso va a generar justamente abobamiento palatino, ulceración y fístulas bucosinusales, ¿no? Justamente como estábamos hablando, que pueden existir fístulas que van a conectar toda parte de la boca justamente con el seno, y eso sí puede ser un signo no rinológico de un paciente que tiene un tumor invasivo. Afectación facial, ¿no? Ensanchamiento del hueso facial, extensión a los tejidos blancos de la cara con área venosa, o incluso una ulceración de toda la fase, nosotros podemos sí estar de frente hablando de un tumor. Afectaciones cerebrales, no hipertensión intracraniana, confusión o síndrome frontal, son cosas que están presentes también como afectación cerebral, ya que es una zona que está muy íntimamente interligada. Exploración física, nosotros debemos observar pacientes que tienen afectación de la piel, exploración endodasal, debe ser siempre bilateral y comparativa, porque los tumores normalmente son unilaterales y nosotros vamos a observar si hay diferencia entre los dos. Exploración, la exploración nasoendofibroscópica completa puede ser un endoscopio flexible o rígido para estos pacientes para hacer la exploración, y vamos a hablar más adelante. Siempre realizar una biopsia porque va a la par la biopsia de todo el diagnóstico de los tumores, que vamos a hablar también más adelante. Y claro, nosotros debemos siempre buscar adenopatías cervicales, ¿no? Es importante tener en cuenta que las adenopatías son uno de los signos clásicos de invasiones ganglionares, ¿no? Y por eso debemos siempre evaluar a estos pacientes que ingresan con síntomas crónicos de rinorrea, obstrucción nasal. Bueno, diagnóstico. La tomografía es esencial en estos pacientes, justamente porque nosotros podemos encontrar, es una zona muy, muy interna, ¿no? Y si nosotros no tenemos una tomografía, muchas veces con endoscopía no podemos visualizar muy bien. Y justamente por eso es importante la tomografía. Y vamos a hablar más adelante de cómo nosotros debemos pedir una tomografía, ¿no? Por ejemplo, aquí una tomografía helicoidal multicorte, justamente cuando se realiza la inyección de contraste, ¿no? Nosotros podemos observar muchas partes que nosotros no podemos observar en otros exámenes, ¿no? ¿Y por qué es importante nosotros tener las inyecciones con contraste? Porque el contraste va a permitir que nosotros visualicemos mejor la estructura por completo del tumor. Por ejemplo, una resonancia magnética es más eficiente que
una resonancia magnética tipo T2 es más eficaz, ¿no? Es más eficiente que la tomografía. Y un T1 sin contraste, la señal suele ser intermedia, ¿no? Para lesiones tanto benignas como malignas. Pero las secuencias con T2, con lesiones inflamatorias, va a aparecer una hiperseñal, o sea, lesiones tumorales que tienen una señal diferente y que aumenta con la negación de un contraste, como el gadolinio, ¿no? Nosotros vamos prácticamente, va a saltar al ojo que ahí hay una tumoración. Y la resonancia magnética, además de propiciar, poder buscar con esta secuencia T2 una visualización mejor, nosotros también podemos ver las variantes anatómicas de peligro, ¿no? Por ejemplo, una procedencia carotídea, una procedencia de nervio óptico, ¿no? Que están cerca a estructuras que son prácticamente vitales, ¿no? La parte carotídea, el nervio óptico, que va a afectar también la parte de la visión. Una deficiencia del techo del etimoides, que puede generar justamente rinorraquia, ¿no? Y sospecha de tumor hipervascular. Eso es importante, ¿por qué? Si nosotros hacemos una biopsia de frente a un paciente que tiene un tumor que está hipervascularizado, va a generar sangrado. Nosotros sabemos que los tumores son bastante irrigados. Por eso es importante antes pedir una resonancia con estas secuencias y con contraste. Si también yo encuentro un tumor que es, yo sospecho de un tumor que es hipervasculante, ¿no? Es mejor pedir una angiografía, ¿no? Una angioresonancia, porque eso me va a dejar más claro todo lo que yo puedo ver de este tumor. Otra cosa también es el PET scan, ¿no? El PET scan es utilizado justamente para analizar posibilidades de afectación extra de dónde es el origen del tumor, ¿no? Nosotros vemos metástasis, nosotros podemos encontrar en toda parte a dónde están yendo estas células tumorales. Y eso es importante, ¿no? Si nosotros sospechamos que ya hay afectación ganglionar muy elevada, ¿no? Ya está afectando también, ya ha pasado el techo, por lo menos la base del cráneo, nosotros estamos hablando de una necesidad de hacer un PET scan para observar si hay metástasis en otros lugares. Bueno, aquí nosotros podemos ver aquí un paciente con carcinoma mal diferenciado de la cavidad nasal y seno etimoide, ¿no? Nosotros podemos ver aquí en la cavidad nasal izquierda hay justamente un llenado masivo del seno esfenoide y destrucción ósea agresiva de la base anterior del cráneo, la pared medial de la órbita, ¿no? Está prácticamente destruido, hay comunicación con el seno. Y aquí en la resonancia magnética, ¿no? Nosotros podemos ver justamente que toda la parte está afectada, ¿no? Que se engruesa en esta parte y se invade a los tejidos que están alrededor. Bueno, la clasificación de los tumores, nosotros podemos clasificar en carcinoma senomaxilar, los carcinomas de etimoides, carcinoma de Raux, que también hace parte de la clasificación de etimoides, que justamente van diciendo dónde están las ubicaciones de este tumor, ¿no? A dónde se está afectando, si está solamente en la mucosa, si hay osteólisis, si hay afectación del palato, ¿no? Justamente en esas clasificaciones nosotros podemos encontrar y poder hacer un prognóstico de cómo está la invasión de este tumor. También hay una clasificación para los extensioneuroblastomas, que son justamente tumores que invaden a la parte neurológica. Hay una clasificación de Kadish modificada, que justamente va en contra de la clasificación de Durergoff, que en varios estudios han dicho, ¿no? que sí era mejor para poder limitar mejor y ubicar mejor la clasificación de este tumor. Bueno, ahora hablando de los casos más específicos, nosotros tenemos el carcinoma epidermoide, que desarrolla más o menos pacientes de 60 años, mayormente varones. El principal factor de riesgo en estos pacientes es el tabaquismo, ¿no? Y justamente se origina en la mucosa cilíndrica y respiratoria del seno maxilar y tiene una clínica de tumefacción, infiltración cutánea, dolor, epistaxis. En este caso, nosotros pedimos, sí, es importante pedir una tomografía computadorizada y una biopsia, es lo que nosotros siempre hacemos. Y el pronóstico de estos pacientes es justamente que la extensión tumoral no permite una cirugía de estos pacientes. Entonces, lesiones del borde gingival superior o que tiene volumen global elevado y que son signos clásicos que me indican que existe metástasis, ¿no? De este paciente. Bueno, los adenocarcinomas del etimoides, sí me olvidó hablar de algo interesante, que es el papiloma invertido, ¿no? Que es una entidad que es justamente un carcinoma epidermoide distinto, ¿no?
que son tumores papilomatosos benignos caracterizados por su poder destructivo y justamente tienen recidivas muy elevadas. Este paciente tiene varias y varias recidivas y por eso es tan complicado tratar a este paciente, ¿no? Solamente cirugías y cirugías. Bueno, hablando del adenocarcinoma del tiroides, este constituye más o menos 20% de los cánceres nasosinusales y uno de los factores de riesgo es justamente que esto es casi es algo de los trabajadores, ¿no? Es una enfermedad laboral de los trabajadores de la madera, ¿no? Que están trabajando ahí. Y justamente afecta más en la hendidura olfatoria, que va a generar justamente los síntomas clásicos, ¿no? Obstrucción nasal, epistaxia, menorrea. En este caso, nosotros debemos hacer una endoscopia nasal. Nosotros vamos a encontrar un tumor friable, irregular y hemorrágico. En este caso, el paciente tiene que hacer una cirugía y radioterapia junto a los dos, ¿no? Porque es básicamente una de las cosas que más ayuda en estos pacientes, es justamente cirugía y radioterapia. Carcinoma indiferenciado nasosinusal. Nosotros tenemos síntomas oculares, dolor y adenopatías. Y en este caso, nosotros, hay una cosa bastante interesante, que en estos pacientes, nosotros siempre, no sé, no es muy común verlo, ¿no? Pero tiene una etiología interesante que es, posiblemente está asociada al virus Epstein-Barr, ¿no? Y en el momento diagnóstico, 80% de los tumores con T4 tienen una evasión masiva y las extensiones intraorbitarias se observan en más del 50% de los pacientes. Bueno, tratamiento de cirugía, ¿no? Resección craneofacial y radioterapia. Supervivencia en los 5 años es de 20 a 60%. Ya, para casi terminando, un caso clínico interesante es justamente un paciente de 64 años de edad, de raza blanca, con antecedentes de tabaquismo y alcoholismo. A interrogatorio refiere epistaxis y salida de líquido aspecto purulento, ¿no? A nivel de reborde alveolar superior izquierdo. El examen extraoral se observó un aumento de volumen de región órbito-cigomática izquierda, alrededor de 6 centímetros de diámetro, acompañado por eritema y edema palpebral. La palpación de la zona encontraba bien delimitada e indurada, alternando con sitios fluctuantes, ¿no? Y vamos palpando y vamos encontrando que hay zonas duradas y partes que son bastante más blandas. Y justamente en este caso, nosotros podemos encontrar en el examen intraoral se detectó una fístula a nivel de reborde alveolar superior izquierdo y se realizó exploración directa donde se detectó comunicación con el seno maxilar. Se tomó muestra de contenido de biopsia y se dedicó una tomografía. Como ustedes pueden ver, hay una comunicación directa con el seno maxilar aquí. A ver si puedo dar zoom. Hay una comunicación directa con el seno maxilar en un corte axial. Y lo que nosotros encontramos, justamente la biopsia, es un carcinoma epidermoide de seno maxilar bien diferenciado, ¿no? Se evidenció una masa heterogénea a nivel del seno maxilar, ¿no? Que tiene bastantes células monstruosas, ¿no? Que justamente es lo que indica que es justamente un carcinoma epidermoide de seno maxilar. Este paciente justamente fue tratado con quimioterapia y radioterapia. Bueno, hay otro caso también interesante que es un adenocarcinoma de timoides. Como ustedes pueden ver, un ataque sin contraste, ¿no? Que se aprecia una lesión de densidad en tejido blando. Y también un carcinoma indiferenciado nasosinusal, que ustedes pueden observar que hay una comunicación con el seno, que está lleno, justamente una masa grande que obstruye todo el seno derecho, toda la cavidad nasal derecha. Es una lesión sólida que ocupa el meato medio, superior y común derechos, además del hemicuerpo etmoidal, con excepción de la lámina papirácea y lámina cribosa de este paciente, ¿no? Sí afecta hasta la lámina cribosa. Bueno, para terminar, estos son otros casos: carcinoma adenoide quístico, extensión neuroblastoma, melanomas, carcinomas mucoepidermoide, que justamente el tratamiento de todos ellos es cirugía y radioterapias. Presenta la mayoría de las veces dolor, obstrucción, epistaxis. Unos, por ejemplo, el carcinoma adenoide quístico tiene bastante, su origen son las glándulas salivares, así como el carcinoma mucoepidermoide. El extensión neuroblastoma, como estaba hablando, es justamente que tiene una extensión intracraneal, que es bastante invasivo, y en este caso la superficie es alta, pero depende del tipo de extensión neuroblastoma. Y los melanomas, que son básicamente, como hay melanomas en la piel, también hay melanomas en toda la mucosa nasosinusal, que justamente está asociado con personas que tienen exposición al formol, ¿no? Formaldehído. Por ejemplo, jefes de laboratorio de anatomía.
Bueno, para terminar, el último tema, la poliposis nasal básicamente es un tumor benigno que justamente es un edema del estroma del tejido conectivo que tiene justamente por el largo tiempo de tener variedad de mediadores inflamatorios, va a generar una hiperplasia y puede generar también metaplasia de ese tejido, que justamente cuando esta pared está toda edematizada y hay una ruptura del estroma edematoso, va a generar una herniación de la membrana basal hacia la parte externa. Y eso va a generar este pólipo. Y los pólipos pueden ser, hay una clasificación para los pólipos que es del Lunk-McQuay, que justamente nosotros podemos clasificar de acuerdo a la endoscopía, la apariencia endoscópica, ¿no? Hay un score específico, por ejemplo, para pólipos, para el edema y para el corrimiento nasal. Nosotros clasificamos de 1 a 3. Y también aquí hay los signos clásicos, ¿no? La mayoría de los pacientes suele presentar dolor o opresión facial, cefalea, bloqueo nasal, ¿no? Obstrucción nasal, corrimiento nasal, goteo postnasal y justamente disturbios olfatorios. El paciente no va a oler muchas veces muy bien, justamente porque es lo que básicamente es una masa que está justamente atrapada ahí, que va a generar los mismos síntomas de un tumor, por ejemplo, maligno, pero en este caso es más benigno y puede ser tratado rápidamente. Bueno, el manejo, hay una escala que es interesante, que la escala análoga visual, que básicamente hace que nosotros podamos observar y categorizar el paciente entre leve, moderado y severo. La primera parte del tratamiento que nosotros vamos a hacer es spray de corticoides e irrigación con solución salina. Si este paciente con el tiempo no mejora, nosotros vamos a hacer mantenimiento y todo no mejora, nosotros podemos pasar para las gotas de corticoides y vamos aumentando la dosis del spray o corticoides orales por un corto periodo. Así como nosotros hacemos en los casos de rinosinusitis crónica, ¿no? Ahora, si no mejora, nosotros podemos pasar a una administración de doxiciclina, que puede reducir el tamaño del pólipo, no como reducir también el goteo postnasal. Pero si de esta forma no mejora, aún así, nosotros podemos ir para una tomografía y remoción quirúrgica de este pólipo. Y justamente vamos a hacer un manejo y seguimiento con solución salina y corticoides nasales de acuerdo a la necesidad de este paciente. Bueno, aquí básicamente es lo que es un pólipo nasal, ¿no? Nosotros podemos observar aquí, vamos a dar aquí nosotros podemos ver el cornete medio, ¿no? El cornete inferior. Aquí nosotros podemos ver el septum. Y justamente cuando nosotros tenemos un pólipo, todo lo que es la letra P es un pólipo, ¿no? Básicamente obstruye toda la cavidad. Aquí es un pólipo severo, básicamente obstruye todo. Mira cómo está lleno de moco y no permite el pasaje del aire. Y justamente por estas clasificaciones nosotros podemos clasificar, ¿no? En un paciente que es un paciente no severo, un paciente leve, un paciente severo, un moderado y un paciente severo. Bueno, básicamente eso sería todo de la exposición sobre los tumores de fosas nasales. Doctor, su micrófono está apagado. Muy bien, muy buena exposición, bien planteado el tema y bien resumido. Solamente unos pequeños aportes. Siempre revisen mucho la ortografía, ¿ya? El escribir bien. Sé que por idioma les cuesta, pero siempre denle de repente así van aprendiendo mejor el español. O sea, siempre revisen, ha habido problemas de física, esta esdrújula lleva acento, endoscopio no lleva acento, ¿no? Y lo que sí difiero es en lo que hablaste del papiloma invertido. O sea, el virus papiloma puede crear el papiloma normal, que es exofítico, y el papiloma invertido en donde el epitelio se invagina y crece. El papiloma invertido típicamente crece un poco más arriba del cornete inferior. Tanto así que ahora los papilomas invertidos lo que se trata es de casi no sacar al cornete inferior, respetarlo un poco para que no te haga mucho seno. Antes se pensaba que la inserción era en el cornete inferior y de frente uno sacaba primero el cornete inferior para tener más espacio y abordar mejor el tumor.
Entonces es un poco el cambio de la técnica operatoria. Pero el carcinoma epidermoide, o sea, el papiloma invertido se toma como una tumoración premaligna. ¿Por qué? Porque algunas veces, no siempre, 30, 20, un 30%, antes se pensaba que era más, va a tener una zona de carcinoma epidermoide. O sea, no es que el papiloma invertido es una variante del carcinoma epidermoide o todos van a carcinoma epidermoide. No. Algunos pueden tener una zona de carcinoma epidermoide, pero ese carcinoma epidermoide tiene la característica que es mucho más agresivo, tanto en crecimiento como en metástasis. Entonces, esa es un poquito la diferencia de un carcinoma epidermoide innovo, o sea, que sale como carcinoma epidermoide, y el carcinoma epidermoide que sale del papiloma invertido, ¿no? El papiloma invertido creció y por la cronicidad en alguna parte se puede virar hacia un carcinoma epidermoide. Ese carcinoma epidermoide es más agresivo. O sea, esa precisión sí me parece importante para que no se tome que el papiloma invertido podría tomarse como una variante del carcinoma epidermoide. No. Bueno, pero en general muy buena exposición. 19 al grupo. Ahora, por favor, comenzamos sus aportes. Bruno, Gabriela Oliveira, por favor. Gabriela, ¿está? ¿Me escucha? Sí. Sí, sí, sí. En A la ver, parte que me no, gustaría... lo que deseo es que enfatices una parte que de repente lo has desarrollado, ¿no? Y Ujú, decirlo con referencias o un poco más didáctico para que se entienda mejor. Unos minutos te doy para eso. Dale. ujú. Sí, con respecto al carcinoma espinocelular, yo he encontrado otro artículo con otro caso clínico Ujú. que voy a hablar el título, ¿no? Y los autores. El título del artículo sería Carcinoma espinocelular de reborde maxilar, del autor Lamura. Entonces, en el artículo están presentando un caso de un paciente con 63 años, con lesión en el maxilar superior y con placas blancas y ulceradas. Entonces, el doctor solicita una tomografía y encuentra una imagen homogénea, sugestiva de un tumor maxilar ao lado esquerdo. Entonces, hace el diagnóstico histopatológico, ¿no? Con la biopsia y todo, y encontra um carcinoma espinocelular pobremente diferenciado, ¿no? Que seria uma diferença da exposição, que era um carcinoma diferenciado. Então, o tratamento foi diferente acá. O tratamento do caso que hemos visto na exposição foi radioterapia e quimioterapia, mientras que acá o que hicieron foi uma resecção ampla do tumor, com márgenes oncológicos, então seria uma maxilectomia total. E depois hicieron uma radioterapia. Então, me pareceu muito interessante, ¿no? A diferença do manejo que hicieron en los dos casos. Sí, Y muy eso buena. sería. Gracias, Gabriel. A ver, ¿quién más está aquí? Alexander Dutra, Hola, Doc. qué gusto. Buenas noches. Un gusto. Doc, el aporte que yo quería hacer es, bueno, es del tema, no tanto como un enfoque de algo que faltó. No sé si lo puedo hacer. Claro, todo lo que tenga que ver con el tema, Ok. así aprendemos Entonces, todos. ok. Entonces, un artículo que yo leí acerca de la poliposis nasal fue sobre el tema de la vitamina D y tenía Espera, Alexander, Mm, siempre que tú digas un artículo que tú leíste, tienes que decir fuente, ¿correcto? ok, ahorita yo voy a decirlo, que yo voy a decir Ya, el título y todo. exacto. Entonces, tiene como Esa es ciencia, título, acostúmbrate. ok, el artículo que tiene como título, ¿tiene la vitamina D efecto protectivo frente a la poliposis nasal humana? El estudio histológico e inmunohistoquímico del autor Eman Farouk en el Jornal de la Histología y Histopatología. Bueno, este artículo es un artículo casi experimental en que se dividió en tres grupos. Un grupo control, un grupo 2 que sería
el grupo que tomaría la vitamina D a bajas dosis y el grupo 3 que tomaría la vitamina D a altas dosis. Entonces, en los resultados, los grupos 2 y 3 tuvieron sus resultados de la siguiente manera. Los que tomaron la dosis baja de vitamina D no tuvieron mucha variación en el score de London-Mackey, que es el score que se ve con el endoscopio. Tampoco en el score EVA, que es el de visualización. Mientras que vitamina D a altas dosis se mostró mucho eficaz tanto en la escala EVA cuanto la escala de visualización con el endoscopio, teniendo una mejora significante en la sintomatología del paciente y también la reducción de los pólipos nasales. Muy bueno. Sí, en general la vitamina D para toda patología crónica, ustedes ya tómenlo así, la vitamina D para toda patología crónica en la vía aérea está cada vez siendo más utilizada. Tanto sigue que el COVID mismo, hay estudios sobre vitamina D, ¿no? El asma, la tuberculosis con vitamina D, o sea, siempre, ahora, recuerden también que la vitamina D tiene un riesgo, ¿no? O sea, la ADEC en vitaminas tiene un riesgo, ¿no? O sea, ¿puede haber toxicidad por vitamina D? Sí, no. Pero cada vez se está dando dosis más altas, controlándolas bien, o sea, monitorizando bien a tu paciente, pero con efectos promisorios. Sabe muy bien. Doutor, perdão, Dígame. uma pergunta. Qual seria... Prende tu pantalla, por favor. perdão. ¿Cuáles serían los síntomas de tener una toxicidad por vitamina D? Realmente no lo he revisado, te mentiría, pero sería bueno que de repente alguien de aquí o yo mismo nos ponemos a revisar, pero en general, como digo, no he visto en mi práctica una intoxicación por vitamina D, pero, o sea, y es más, yo receto vitamina D, ¿no? Para COVID, por ejemplo, estoy recetando vitamina D, pero, pero siempre, o sea, va mucho mejor para los que tienen deficiencia de vitamina D, ¿no? Y para los que no, o sea, normal y va bien, o sea, generalmente se le da el doble de la dosis usual, ¿no? O sea, hay bebibles de vitamina D, ¿no? Y se le da dos diarias. Esa es la práctica, pero... Y siempre tener en cuenta esa toxicidad, pero te mentiría ahorita decirte cuáles son los síntomas porque de verdad no los he revisado, te mentiría eso. Okay. Muy bien. Gracias. Revísalo si puedes y me lo dices después. ¿Ya? Sí. Gracias. Alexandra, Keila Rocha, por favor. Olá, Doc. Hola, Lo Keila. que quiero hoy día es más agregar, ¿no? En la parte del diagnóstico de los tumores nasales. Sabemos que devemos avaliar a clínica, ¿no? Movendo o paciente, hacer a exploração física, que seria lá o exame endoscópico, ¿no? Este ajuda a ver a presença das massas, as úlceras, se há presença de sangrados, pólipos unilaterales. Entonces, la endoscopia en los estadios iniciales aún es inespecífico en caso de los tumores, pero debe siempre asociar la biopsia, ¿no? La biopsia es siempre bueno también hacer antes o después de las pruebas de imágenes, porque para evitar un sangrado difuso y también ayuda a identificar, hacer el diagnóstico definitivo no caso, un tumor maligno. Em relação à diferença da tomografia e da ressonância, não, a tomografia ajuda a diferenciar a presença de massas tumorales ou de uma inflamação, mientras a ressonância permite ver se há uma invasão das estruturas blandas, como por exemplo a dura madre, seno cavernoso, a base do crânio. E um signo importante para a suspeita de um tumor maligno pode ser a erosão óssea. A erosão óssea pode estar presente principalmente em los carcinomas epidermoides,
Al início, se é um tumor pequeno, nos estádios iniciais pode estar ausente, e se é um tumor como os metastásicos, linfomas, estes pode acontecer um remodelado ósseo. Em relação à angiografia, se pode pedir em caso de los, principalmente em tumores vasculares, não? Hace em caso de tumores como, por exemplo, nasoangiofibroma. E o PET, a tomografia de emissão de positrones, aún não está muito claro, mas pode utilizar principalmente para ver metástases distantes, que ajudem em neuroblastomas ou melanoma mucoso. Sería eso mi aporte. Gracias, está muy bien. Has hecho un aporte bien amplio. En general, siempre tener la idea de rápidamente entrar con biopsias, con tomografías. O sea, no quieran insistir en... O sea, lo malo es que cuando tenemos una formación... O sea, voy a hablar un poquito sobre esto. No lo había preparado, pero ahorita me pongo a pensar, a filosofar un poco sobre esto. Mucho hace en el nivel que se pueda lograr uno posteriormente como médico o como cualquier otra actividad, la primera formación. O sea, el cerebro en general le cuesta mucho cambiar cosas, sacar cosas y poner otras, y más fácil le resulta añadir cosas. Entonces, cuando nosotros tenemos una mala formación en algún aspecto, aunque uno reniegue de esa formación, aunque uno sepa que está mal esa formación, siempre que uno vaya a leer algo o vaya a escuchar algo en un congreso o alguien le dice algo, siempre lo va a querer como comprender con los referentes de un concepto que está equivocado o que no es lo óptimo. Entonces, por eso la formación de pregrado es muy importante en ese sentido para que ustedes tengan las mejores capacidades para que después venga el posgrado o lo que ustedes quieran aprender. Uno de los grandes errores que se tiene cuando uno evalúa, por ejemplo, la nariz, es pensar siempre o que es una infección o que es una alergia. O sea, un señor que nunca ha tenido estornudos ni mocos, ni nunca se ha quejado de la nariz y a los 60 años comienza a chorrearle la nariz y a estornudar, y uno le dice, tienes alergia. Disculpa, a los 60 años alergia. Sí, doctor, porque estornuda, tiene moco blanco y ¿cómo se llama? Para congestionado. Entonces, esa es alergia, discúlpame, a los 60 años no va alergia. O sea, o puede tener a lo máximo una rinitis vasomotora porque actualmente alguna medicación le está yendo mal o ha cambiado de clima o al costado está construyendo algo, el cemento está respirando, por decir un ejemplo. Pero primero tómale una tomografía. Primero evalúa bien con una endoscopía de repente en la fosa nasal. O sea, no trabajemos con frecuencias que son tomadas de otras realidades o de otros grupos etarios. Entonces, por eso es que es muy importante entender bien qué cosa estamos viendo. Lo que estamos viendo, por ejemplo, para una poliposis, que sea bilateral. O sea, poliposis unilateral, tómalo primero como un tumor. Ahora, cánceres usualmente son personas mayores, o sea, de 40, 50 años, ¿no? O mayores todavía, pero no lo vamos a ver generalmente, sobre todo de frecuencia, en jóvenes. Cuando uno ve un tumor sangrante que obstruye en un joven, lo primero que tengo que pensar es en un nasoangiofibroma, por decirlo, ¿no? Entonces, no puedo pensar en un carcinoma, ¿no?
por decir un ejemplo. Bueno, vamos a continuar para no dilatar mucho esto. Número 4, Keila. Joana Araujo, ¿está en el grupo o porque la vez pasada me dijeron que no estaba? Doc, ella se retiró del Se curso de retiró. medicina, entonces... Correcto. Ya. Bueno, entonces vamos a hablar de algunos temas puntuales. ¿Qué patología no se debe de biopsiar? Las vasculares y las que potencialmente vienen del cerebro. O sea, puede ser un meningioma. Un meningioma, ¿no? Generalmente en niños menores, ¿no? Como decía yo en mi servicio, me tocó la mala suerte a un doctor que justo había cambiado de turno con otro médico de tomar una biopsia, entre comillas, en sala de operaciones de un niño y era un meningioma. O sea, no vio bien la placa y pensó que se trataba de un pólipo, ¿no? Entonces, siempre, ahora, por decir un nasoangiofibromo, una obstrucción de un niño también, que sangre, o a veces no sangra, pero lo ves ahí, un tumor, primero tomar una angioresonancia, una angiografía, ¿no? Para poder saber qué cosa es lo que estoy tomando. Ya si uno lo ve, que típicamente tiene características de cáncer y esto, bueno, pues uno toma con seguridad. Es un pólipo que lo ve que nace claramente de un cornete o de una parte no peligrosa, puede uno tomar las biopsias. Ahora es tiempo, ya. Otro punto también importante, solamente voy a desarrollar 3 puntos para después hacer que escuchar aportes. Otro concepto importante es cuánto tiempo de tratamiento médico se da en una poliposis. En una poliposis se da mínimo 6 meses de tratamiento médico, o sea, con sprays y lavados nasales, antes de proponer una cirugía, salvo que la obstrucción nasal sea tan severa que el paciente claramente esté muy mal, entonces se opera para poder liberar un poco la vía aérea para que pueda respirar mejor. Otro punto también importante, como les estaba contando, es el concepto de alergia con tumores. O sea, siempre piensen que aunque el paciente diga, no, yo soy alérgico, doctor, hace mucho tiempo y a mí me tratan con alergia, que si ustedes dan un tratamiento apropiado y no respira bien, siempre duden y por si acaso tómenle un tumor, tómenle una tomografía. Si la alergia duele, sí, me duele más en una fosa nasal, me duele, tengo mucha pesadez, tómenle una tomografía. O sea, siempre sobre seguro, porque las personas tienden a cuadrar síntomas según lo que ellos creen. Entonces, como ellos creen que tienen su alergia, te cuentan todo de alergia del libro y tú rápidamente das un antihistamínico, un spray. Pero no, algo no cuadra, tomen una tomografía. Es muy crónico, tomen una tomografía. Para que puedan andar sobre seguro, que no se les escape patologías. Bueno, comenzamos. Grupo 2. ¿Alguien del grupo 2 para sus aportes? Yaret. No te escucho. ¿Alguien que me pueda decir si me están escuchando bien a mí? Sí, doctor. Sí, se Por si escucha. acaso, sí. Creo que se porque paralizó, está mal su internet. ya. Bueno, pasamos.
Grupo 4, grupo 6, por favor. Después que hable Jared cuando corrija o alguien más del grupo. Grupo 6, por favor. Grupo 6. Sí. Bien, doctor. Buenas noches. Dante, qué gusto. Mi grupo ha elegido el siguiente aporte, publicado por Valeria Lu, David Howard y William Wade, titulado Resección endoscópica de tumores malignos de la nariz y los senos nasales, publicado en el American Journal de Rinología y Alergia del año 2007. Bien, este es un estudio retrospectivo que incluyó 58 pacientes diagnosticados con melanoma nasosinusal. Tratados estos pacientes, le cuento este caso, este estudio, fueron 58 pacientes diagnosticados con melanoma nasosinusal mediante cirugía sola y radioterapia en un periodo de 5 años, también con el postoperatorio evaluado. Dante, una pregunta, perdóname que no te entiendo. Tú me dices cirugía sola y radioterapia. ¿Cómo así cirugía sola y radioterapia? O sea, es dos procesos, mediante cirugía sola y otra cirugía y radioterapia. Ah, ya. Cirugía y radioterapia era el segundo grupo, correcto. Sí, doctor. Eso fue en un periodo de 5 años para evaluar el estadiaje, el pronóstico. Ellos no observaron beneficios en términos de control local ni de supervivencia a los 5 años. Pero algo muy importante que se reconoció fue que el promedio de supervivencia postoperatoria era de 21 meses, casi alrededor de esos 2 años. Asimismo, ellos infirieron y concluyeron que una resección quirúrgica tumoral completa, la tasa de recidiva era un total de 37 al 54%, asociada a un riesgo elevado de metástasis. Y donde en otro artículo encontré que personas que hacían metástasis nuevamente les llevaban a cirugía. Pero continuando con este aporte, que también del 37 al 54% de estos pacientes hicieron recidiva asociada a metástasis. Entonces se concluyó que la supervivencia a los 5 años se estimó en un 31%, cuando el melanoma nasosinusal se localizaba en las fosas nasales, pero a los 5 años era del 0% cuando el melanoma se localizaba a nivel sinusal. Eso sería el aporte, doctor. Discúlpame, porque de verdad quiero entenderte un poco. Sacaron dos grupos. Uno que era de cirugía y otro que era cirugía más radioterapia. Radioterapia. Ya. Exacto. ¿Ha habido una diferencia significativa entre esos dos grupos? O sea, ¿quién le fue mejor? Porque después me hablas del melanoma de 31 58%, sí. pero no me hablas de la diferencia de los dos grupos. Sí lo mencioné, creo que no me dejó entender. Sí, por eso de los dos, preguntando. Sí, de los dos no encontraron beneficios tan significativos. Casi el postoperatorio, los resultados fueron casi normales. O sea, era casi igual. O sea, la radioterapia no aportaba nada. No. No, porque si la diferencia entre los dos grupos es que en uno además le dan radioterapia, y si no hay una diferencia significativa entre los dos grupos, estamos diciendo de que la radioterapia no aportaba para el melanoma en la fosa nasal. ¿Es cierto eso? No. Sí, la verdad sí, pero la diferencia no era muy marcada porque del dato estadístico sacaron un Pearson de cirugía con radioterapia de un 0.05, mientras que de una cirugía solamente sacaron 0.03. Ya. O sea, por eso, la latencia no era muy significativa. Por eso la conclusión en sí era que no había una diferencia significativa con el aporte de la radioterapia en el tratamiento del melanoma. ¿Eso podría ser? Sí. Ya. Perfecto. Gracias. Sí. Después el aporte de que va mejor en la fosa nasal que cuando está en el seno, en algún seno. Sí, y ese aporte también concluyó que cuando el melanoma
se localizaba en las fosas nasales era el 31% de aquellos pacientes que llegaron a la supervivencia de 5 años, mientras que el 0% no llegaba a los 5 años, solamente estaba en la media de 21 meses, como ya había dicho anteriormente. Correcto. 19, está bien. Gracias. El siguiente grupo, 8, por favor. Doctor, buenas noches. Mil disculpas. Ayer. El clima Ya está puedes. muy mal acá y se cortó el internet. ¿Puedo dar mi aporte? Sí, por favor. Sí. Mil disculpas, doctor. Ya. Entonces, como le estoy diciendo, el artículo que saqué es de la New England Journal of Medicine. Y trataba sobre el tratamiento del el carcinoma de células escamosas, ¿no? Para el contexto, nosotros sabemos que generalmente se usa pues terapia, ¿no? Y cirugía, dependiendo del estadio del carcinoma. Pero en este estudio se quiso ver la efectividad de un anticuerpo monoclonal del nivolumab con respecto a la... está apagado su micrófono. ¿Cómo se llama el anticuerpo del biológico? El nivolumab. Nivo. Ajá, nivolumab. Ajá, así está, nivolumab. Nivolumab, ya. Ya. Entonces, lo que hicieron fue que es un ensayo en sí, es un ensayo que no tiene sesgo, pero es aleatorizado. Entonces, lo que hicieron fue agarrar pacientes que previamente han recibido tratamiento por 6 meses con el estándar normal, ¿no? Con la radioterapia, ¿no? Entonces, lo dividieron en 2 grupos. El primer grupo iba a recibir este anticuerpo, el nivolumab. Y el segundo grupo iba a recibir el tratamiento estándar sistémico, que era con, por ejemplo, el metrotexato o el cetuximab, ¿no? Y le hicieron un seguimiento y en el OPCOM vieron que los que recibieron el anticuerpo, el nivolumab, tenía mejor tasa de supervivencia, empezando por eso, que era lo más importante que querían buscar, y mejor respuesta al tratamiento con respecto a los síntomas, ¿no? Entonces, me pareció muy interesante porque lo normal es que le den radioterapia, sin embargo, el pronóstico, la calidad de vida es discutible, pues, ¿no? Eso quería hablar. ¿Y el nivolumab, hay presentación comercial? Todavía no. Era un ensayo clínico en fase 3. Me parece que aún no está todavía ¿De en... qué año es? 2017. 2017. Ya. 19. Está bien. Gracias. Grupo 8, por favor. Buenas noches, doctor, ¿me escucha? Sí, Lisbeth. Ya, bueno. Nuestro grupo eligió un artículo publicado en la revista cubana de otorrinolaringología y cirugía de cabeza y cuello, publicada en el año 2020, que titula Resecciones craneofaciales en tumores malignos y tracto nasosinusal. Este artículo tuvo como objetivo describir la clínica, la epidemiología y la terapéutica de aquellos pacientes sometidos a resecciones craneofaciales para su tratamiento de tumores nasosinusales. Entonces, por medio de un estudio observacional descriptivo transversal, el Instituto Nacional de Oncología y Radiología realizaron durante enero del 2012 hasta julio del 2015 un estudio de 39 historias clínicas de aquellos pacientes con malignidades que necesitaban una resección craneofacial por medio de, haciendo el uso de una terapia combinada, tanto transcraneal como transfacial. Entonces, es así que tras este análisis de datos, el sistema SPS se llega a cinco conclusiones entre variables y resultados. 1, que es más frecuente en los varones. 2, que las variables histológicas más frecuentes va a ser más los sarcomas, seguido de las células, del carcinoma de células epidermoides. El tercer punto es que la localización más frecuente es en el seno etmoidal, seguido del maxilar, y la complicación más representativa es la fístula del líquido cefalorraquídeo, seguido también de la
del edema cerebral frontal en el 84% de los pacientes, y también se vio que la supervivencia a los 2 años postoperatoria tuvo una buena evidencia porque se vio que había una baja mortalidad, ya que 84% de los pacientes seguían con vida. Qué bueno, está bien. 19 también. Grupo 10, por favor. Doctor, buenas noches, ¿se me escucha? Uh-huh. Ya. El artículo es titulado Mutación de... Arali, ¿puedes mejorar tu audio, por favor? ¿Ahora? Sí, un poco mejor. Ok. Ya. El artículo que elegimos es Mutación de EGFR, que es el receptor del factor de crecimiento epidérmico, en papiloma invertido nasosinusal y carcinoma de células escamosas. La revista de Rinología, publicada en el año 2020, el volumen 58, el número 4, autores Cabal y Menéndez y colaboradores, en las páginas 368-376. Nos menciona, ¿no?, que el estudio del papiloma invertido, al ser una lesión premaligna que puede dar lugar al desarrollo de un tipo de cáncer de fosas nasales llamado el carcinoma escamoso, este tipo de tumor afecta a la capa de células que recubren la parte inferior de la cavidad nasal y de los senos maxilares. Los investigadores buscaban las alteraciones moleculares implicadas en la progresión de la lesión benigna al cáncer invasivo para mejorar su tratamiento. Entonces, por ello estudiaron, entre otros, el gen del receptor del factor de crecimiento epidérmico, muy implicado en la proliferación celular y que está alterado en otros tipos de cáncer, para los cuales hay tratamiento específico contra dicho gen. Los resultados obtenidos mostraron que el gen mencionado se encuentra frecuentemente mutado en el exón 20 en papilomas invertidos, y el estudio indica que una gran proporción de pacientes con tumores invertidos podrían beneficiarse de la terapia con inhibidores de este gen, ¿no? No se lo escucha. Arali, muy buen aporte. Tienes 20. El grupo 12, por favor. Sí, doctor, ¿te escucho? ¿Se logra escuchar, doctor? Sí, Sebastián. Bien. Este es un artículo de revisión titulado Potencial terapéutico del dupilumab en el tratamiento de la rinosinusitis crónica con pólipos nasales, evidencia hasta la fecha, publicada en la revista Terapia y Gestión de Riesgos Clínicos en el año 2020, ¿no? Entonces el aporte es el siguiente. Como habíamos visto, pues una de las formas de presentación de la rinosinusitis crónica es con pólipos nasales, ¿no?, que es la forma más grave. Bueno, el artículo menciona que pues prácticamente se ve que la recurrencia después de la cirugía de los pólipos nasales, en este caso, prácticamente hicieron un estudio de 3 años, en este caso que menciona el artículo de revisión, que prácticamente se vio que el 50% de los pacientes volvían a recurrir con pólipos nasales, ¿no?, a pesar de darle todo el tratamiento médico y de demás, ¿no? Entonces, por lo que ahí al comienzo genera, ¿no?, como que se necesita una terapia que sea mucho más efectiva, ¿no? Y ahí es donde entran los fármacos biológicos, ¿no? En este caso el dupilumab, que hasta el momento que pues he estado revisando es el único que tiene evidencia y que pues está avalado por la FDA también, ¿no? Entonces, para conocer un poco qué es el dupilumab, me gustaría pues comenzar con la cascada inflamatoria que representa esta, ¿no? Como sabemos, comienza todo con el TGL2, ¿no?, que produce interleuquina 4, interleuquina 5 y 13, que van a reclutar eosinófilos y van a causar prácticamente lo que es la producción de inmunoglobulina E y la hiperplasia caliciforme, ¿no? Prácticamente estas interleuquinas son como que la marca distintiva, en este caso, del tejido del pólipo, ¿no? Entonces, por lo que las citocinas también representan ser la clave para los objetivos farmacológicos que se vienen, ¿no? En este caso, el dupilumab es un antagonista de los receptores alfa de la interleuquina 4. En este caso, va a actuar sobre estos receptores y haciendo que se bloquee tanto la interleuquina 4 y 13, haciendo que pues prácticamente esta cascada no sea completa y pues que los pólipos también de manera significativa disminuyan, ¿no? Esto también pues está respaldado porque también el dupilumab se usó, por ejemplo, para otros tipos de inflamaciones, en este caso con las mismas cascadas como es la dermatitis atópica y el asma, ¿no?, que prácticamente demostraron ser eficaces y con un bajo efectos adversos, ¿no?
Entonces, prácticamente, en este caso también el artículo de revisión menciona, ¿no? Un estudio, en este caso que se hizo con dupilumab con administración vía subcutánea, que se administraba 300 miligramos cada 2 semanas, y se podía usar tanto con aerosol o sin aerosol, porque no se vieron significancia entre el uso y no uso, pero que sin embargo, pues también menciona, ¿no? Que después de retirar del dupilumab, en unas 24 semanas después, los pólipos volvieron a reaparecer, ¿no? No en gran frecuencia como el tratamiento médico, pero sí prácticamente volvieron a aparecer, ¿no? Y por eso es que, si bien el dupilumab demuestra ser eficaz en este tipo de pólipos nasales, ¿no? Se necesita un poco más de estudios para saber si es más eficaz en el preoperatorio, postoperatorio o con los corticoides nasales, ¿no? En un tiempo de seguimiento mucho más amplio. Pero por lo que se sabe, el dupilumab sí es beneficioso en este caso para los pólipos nasales. ¿Actualmente tiene comercialización? Actualmente, por lo que leí, creo que sí tiene comercialización, doctor. Le mentiría si le diría en qué forma lo están comercializando, pero por lo que leí sí tenía comercialización actualmente. Está bien, 20. Muy importante en esto de pólipos es entender que la poliposis es uno de los grandes problemas en salud pública que tenemos nosotros los otorrinos. Diagnosticamos y realmente darle seguridad al paciente bien difícil. Ya, los lavados nasales, los sprays, muchos responden, otros responden muy levemente. Y nosotros como cirujanos, pues, tratamos de entrar a la cirugía, pero en poliposis generalmente van mal. Porque eso de erradicar mucosa expone hueso, se infecta, produce inflamación, produce fibrosis y vuelve a salir los pólipos o produce poco a poco destrucción de las fosas nasales. Entonces, actualmente se utilizan microdebridadores, ¿no? Que es como una aspiración al pólipo y que tiene una presa, o sea, como una licuadora, por decirlo así, que aspira y corta con cuchillas y se va reduciendo el pólipo, pero sin jalarlo. Porque cuando uno jala el pólipo, se desprende la mucosa y deja hueso libre. Y eso es muy mal pronóstico. Es un poco lo que... Por eso es que generalmente uno dice, primero lo tratan 6 meses y después se plantea la cirugía. Ahora con los biológicos, con el dupilumab, llamado Dupixent, de Sanofi, acá en el Perú todavía no tiene comercialización, al menos lo que me habían dicho últimamente, pero sí hay en México, por decirlo así, o sea, pronto debe de venir, de repente en Brasil hay. Va a ser una gran alternativa. Dime, Rafaela. Sí, yo estaba averiguando eso y parece que sí, aquí en Brasil se comercializa, pero para tratar de dermatitis atópica, por ejemplo. Pero es lo mismo. O sea, es lo mismo. La indicación está aprobada. O sea, es el mismo producto que se utiliza en dos poblaciones diferentes, pero que ya totalmente sustentado en ambos. Ahora, esto lo vienen comercializando del 2019 recién, o sea, 2 años. Yo ya estoy viendo las gestiones para pedirlo para mi servicio. Vamos a ver. Pero es una gran alternativa. Para ese tipo de pacientes que no dependan de los sprays y que se pueda manejar mejor su inflamación, sobre todo los que tienen además el asma, la calidad de vida, al menos de lo que he leído y he visto, es bastante promisoria, ¿no? Bueno, vamos a pasar a otro aspecto.
Entonces, cuando hablamos de tumores, poliposis, básicamente, es bilateral, puede haber, en niños también puede haber, pero es mucho más raro, está más asociado al síndrome de Vidal, en donde hay tal cantidad de severidad de la poliposis que puede deformar la pirámide nasal, ancharla, pero en niños no es frecuente. Lo que sí ya vemos a los 20, 30 años y ya se comienzan a presentar. Como le digo, siempre bilateral. Poliposis unilateral, biopsia. Existen, pero cuidado. Ahora, ¿cómo manejarlos? Con lavados nasales, spray nasal. Usualmente con eso se controlan bien, ¿no? Cuando es muy severa la poliposis y no hay posibilidades de operar, ¿no? Porque a veces no tiene la plata el paciente o no tienen ustedes los equipos, en algún momento se indica a veces los corticoides de depósito, pero como una ayuda rápida para poder ya después manejarlo con los lavados y el spray tópico, ¿no? Eso reduce bastante los poliposis. También pueden darle corticoide por vía oral, ¿no? Para graduarlo un poco más, pero a veces hemos tenido pacientes que se les dejaba corticoides de depósito, tipo betametasona, ¿no? El diprospan, ¿no? Para poliposis severas, para poderlos controlar con un poco de antibiótico, porque generalmente toda tumoración benigna como es la poliposis, uno tiene que además cortar la infección, ¿no? de la sinusitis secundaria a la obstrucción. Entonces, eso ayuda bastante, como estábamos hablando de la sinusitis. La sinusitis crónica tiene un patrón más claramente TH2, sin decir alergia. Por eso es que el dupilumab, por ejemplo, funciona con poliposis, en la sinusitis con poliposis, pero no funciona en la sin poliposis. O al menos así lo dicen. Por el tipo de patrón. Entonces, ya de ahí uno agarra y las cirugías para poliposis, como le digo, es básicamente cortar los pólipos. Antiguamente era con lazo, como una pistola y lo sacaban, ¿no? Después vino la cirugía endoscópica, que tienes la cirugía endoscópica, el SENS, que es la cirugía endoscópica nasosinusal, que la filosofía de la cirugía endoscópica nasosinusal era sacar todas las estructuras y sacar la mucosa enferma. Había mucha fibrosis, muchas alteraciones olfatorias, mucha docena. ¿Por qué? Porque hacíamos turbinectomía media, hemodectomía anterior y posterior, cirugías muy extensas y quedaban cavidades amplias. Y eso producía turbulencia, y la turbulencia produce obstrucción nasal, sensación de obstrucción nasal, resequedad y ocena, costras. Pacientes por mucho tiempo hacían costras, no respiraban bien, no se suponía que estábamos haciendo una cirugía mínimamente, una cirugía más localizada, con mejor visión y todo, pero que los resultados, aunque queríamos decir que era bueno, pues no eran los satisfactorios. Después del SENS vino el FES, la cirugía nasosinusal funcional. ¿En qué se caracteriza la cirugía funcional? En donde ya respetan a la mucosa, ya respetan a las estructuras. Entonces, a los pólipos se los corta de su hilio, pero sin jalar. Se los corta. Al principio era con tijera, después ahora es con debridadores, ¿no? Las sinusitis solamente se saca una parte, ¿no? Del unciforme que justamente es la que obstruye a los ostium de drenaje, pero no se saca todo y se trata de sacar un poco el hueso y la mucosa reducirla lo mínimo posible.
sea, casi sin despegarla, casi sin... O sea, cosas muy puntuales, muy selectas para poder reconocer. La misma poliposis ya no se saca todos los pólipos, ¿no? Sino los que obstruyen y después se maneja con antiinflamatorios locales como los corticoides tópicos. Y después viene ya la cirugía con balón. ¿Qué es cirugía con balón? Así como el catéter de Fogarty, que se utiliza para las cateterizaciones en el corazón, ¿no? Que son como, por decir, una sonda Foley, ¿no? Pero como catéter que se... Igualito, se ingresa con esos catéteres, con el mismo catéter del corazón se ingresa, y a los ostium de drenaje se los amplía, ¿no? Se los amplía. Entonces, ¿qué cosa estamos diciendo? Que al principio se hacían cirugías muy extensas, muy amplias, muy destructivas, pero los mismos resultados nos comienzan a decir de que van mal. O sea, no es los resultados que uno esperamos. Tanto así de que, por ejemplo, pacientes que eran operados con técnicas antiguas de lazo y guillotina de la poliposis, pues su tasa de recidiva era muchísimo mejor que muchas veces la cirugía endoscópica. ¿Por qué? Porque no despegaban mucosa, ¿no? Entonces, eso hizo que se cambie la indicación terapéutica. Ahora, como digo, este es más. Ahora, con respecto a los tumores, muchos de los tumores, la gran mayoría de los tumores, se hace endoscópicamente. Aunque cuando ya se tiene que utilizar márgenes, pues ya se utiliza el degloving, que es una incisión debajo del carrillo, ¿no? Y debajo del labio, ¿no? Se ingresa por atrás, se despega toda la nariz, como un rino, y se hace una maxilectomía lateral o media, ¿no? Para poder sacar bloques de hueso y a poder abordar al tumor. Sacar el tumor, y a veces se repone y a veces no se repone, a veces se ponen prótesis para poder, disminuir el componente de reconstrucción facial, ¿no? Hay muchas veces prótesis, ¿no? Que se han hecho a ese nivel, porque, como le digo, operar tumores de fosas nasales es de verdad bien, bien frustrante. O sea, hay resecciones muy deformantes y al final de cuentas su expectativa de vida es menos del 50% a 5 años, ¿no? Entonces, eso hay que saberlo manejar apropiadamente con la familia. La quimioterapia, muy pocas indicaciones se ha visto que puede ayudar, ¿no? Generalmente es cirugía y radiación. Bueno, ese es un poco lo que les venía a contar con esto de los tumores. Pues, primer año que estoy desarrollando tumores, generalmente eso lo dejaba al curso de oncología, que es un curso extenso y supuestamente uno de los más fuertes en este ciclo, pero nosotros le damos otro enfoque a los tumores y por eso quise abordar un poco esto. Como concepto, los tumores malignos de fosas nasales son realmente de mal pronóstico, aunque no hacen mucha metástasis, no, es de mal pronóstico. Usualmente el más frecuente es el carcinoma, pero siempre ubíquense por las ubicaciones primarias, y ha sido primariamente en hemóides, un adenocarcinoma, se ha agarrado básicamente el paladar inicialmente, un adenoma quístico, ¿no? O si es en seno maxilar, un carcinoma, ¿no? Si es en cornete, un melanoma, ¿no? O sea, tratar de un poquito de ver ese tipo de orientación básica para que puedan ustedes estar pensando en qué cosa podría ser. Tomar tomografía es muy importante, tomar una biopsia, si es que pueden hacerlo, también le va a ayudar un poco a dirigirse, ¿no? Por ejemplo, como una anécdota, es
el INEM no recibe a un paciente si no tiene biopsia de cáncer. Entonces, ustedes quieren ayudar y el tumor está ahí, váyanle tomando una biopsia para que pueda salir el resultado y con eso poder seguir al INEM. Por ejemplo, pacientes que he tenido alumnos que en Serum me han llamado y me dicen, doctor, yo veo un tumor ahí en la nariz y ¿qué hago? Sácale una biopsia y cualquier sangrado, taponamiento interior con gasa, ¿no? Y eso mándalo a analizar, al fórmula, lo mandas a analizar y si te sale cáncer, llévalo al INEM y hágalo como indigente, ¿no? Como para poderlo ayudar a esa familia. Pero realmente el pronóstico es malo. Bueno, pasando ya a otro tema, en general me ha agradado, muy buena exposición, sino que quiero corregir algunas cosas también, que sus referencias estén un poco en cada diapositiva, tratar de entre lo posible poner una referencia, aunque sea muy pequeña, pero acostúmbrense a que todo lo que ustedes hablan, todo lo que ustedes afirman, siempre está referenciado. Eso les va a dar mucho nivel. Bueno, ahora vamos a hablar de lo que es investigación. ¿Por qué? Porque uno de los, desde que hice el curso con la primera promoción, uno de mis objetivos más importantes siempre es motivar la investigación, elevar la investigación, darle otro enfoque a la investigación. Un concepto que yo creo que motiva, no, que confunde a los alumnos en la enseñanza de la investigación es pensar que el hacer un proyecto o hacer una parte de investigación o hacer un trabajo de investigación es el fin. El fin mínimo que se debe plantear la universidad con cada formulación de investigación debe ser la publicación. O sea, si alguien comienza a hacer una investigación y no lo publica, algo en el proceso de enseñanza de la investigación de la universidad ha fallado. Es como decir, si yo estoy atendiendo a un paciente, yo les enseño a atender pacientes, pero no hago una terapéutica o no hago una evolución de mi terapéutica, el curso ha fallado. O sea, no es la semiología, no es saber leer exámenes, no. Es un paciente viene con un problema y yo tengo que resolver el problema o saber en qué me equivoqué en el problema. O sea, si no hago el proceso completo, está mal. Entonces, hacer cursos, hacer trabajos de investigación para que se queden en proyecto o para que se queden inconclusos, discúlpenme, nos estamos equivocando como universidad. Primer concepto. Segundo concepto. Mucho tiempo se pierde diciéndole al alumno, piensa en un problema. O sea, piensa en un problema y busca. Sí, esa es una forma que, entre comillas, yo estudié así, yo aprendí investigación así, pero honestamente, así no lo están haciendo actualmente las mejores universidades. Las mejores universidades se saltean todos esos pasos y después les voy a decir cómo lo hacen. O sea, para poder investigar, lo primero que tengo que saber es mi teoría de investigación. O sea, qué es un estudio, cómo se plantea un problema, cómo se redacta, cómo es la metodología, cómo se valida una hipótesis, ¿no? O sea, qué estilo se utiliza, cómo se redacta el estilo. O sea, es básico. Pero uno de los aspectos más importantes es hacer que mis alumnos se preparen, y eso lo entendí cuando enseñé investigación en San Marcos.
nosotros éramos 20 profesores de investigación, ¿no? También para cerca de 1.500 alumnos, para toda la Facultad de Ciencias de la Salud. Entonces, hacíamos, y el profesor encargado nos dijo que tienen que hacer estudios bibliométricos. En Cayetano, que seguí una maestría de educación, también uno de los docentes nos habló de los estudios bibliométricos. Y cuando yo hice un estudio bibliométrico, entendí lo importante del estudio bibliométrico. ¿Qué es un estudio bibliométrico? Un estudio bibliométrico es estudiar a las revistas que publican. Para esto, les voy a enseñar. Por favor, atiendan bien esta parte porque de verdad quisiera bastante su participación después. Voy a presentar, o sea, hace 2 años, porque el año pasado no pude hacer mucho porque vino la pandemia, pero hace 2 años hice una promoción que enseñé medicina, perdón, odontología, otorrinolaringología, así como ustedes ahorita enseño en grupos, también dejé en grupos, y de repente ustedes si quieren hacerlo lo pueden hacer. Enseñé en grupos, un ratito, no sé dónde. No. Me lo tenía preparado, pero ahorita no sé dónde está. A ver. Por acá lo puedo ver, que lo firme un ratito porque de verdad que lo tenía preparado, pero no sé dónde iba a parar ese. Voy a mostrarles lo que es un estudio bibliométrico. Un estudio bibliométrico es el estudio de una revista. Para esto buscamos a las revistas mejor rankeadas a nivel mundial de, por ejemplo, otorrinolaringología, que es mi área, y comienzo a hacer un estudio del 2014, por ejemplo, este grupo trabajó del 2014 al 2018, ¿no? Del 2014 al 2018, y de eso sus variables fueron el año, el volumen, el número, el título del artículo, ¿no? Los autores, país de origen, qué institución afiliada estaba presentando ese tema, el tema, tiempo de estudio, tipo de investigación, resultados, lugar de estudio, qué tipo de población utilizaron, la muestra de cuántos estamos hablando y cuántas veces fueron citados esos artículos. Por decir, este estudio, vamos a ver si por acá lo tengo. Lo voy a buscar por aquí.
¿Están viendo, perdón? Porque para poder tener retorno. ¿Me están escuchando? Sí, doctor. Gracias. Un ratito ahorita. Grupo 6. No, era grupo. Ya vamos a ver, creo que es este. No. Este creo que es. Sí. Entonces, de esa base de datos hacen esta presentación, ¿no? Una introducción de la revista, por qué escogieron esa revista, qué impacto en Scopus tiene, ¿no? Cómo utilizaron su procedimiento, su análisis y sus resultados, ¿no? Producción según filiación, temas, índice SJR, según citaciones, su discusión. Los análisis bibliométricos son escasos y permiten evaluar cuantitativamente la producción científica, mas no evalúan los aspectos cualitativos refiriéndose a la calidad. El presente estudio muestra cuantitativa y gráficamente los resultados donde se observó que la mayor cantidad de artículos publicados tenían como país la afiliación Estados Unidos. Esta tendencia ha sido identificada en otros estudios. También se ha observado un aumento de publicaciones de Canadá y Taiwán en los últimos años. Los estudios mayormente publicados son artículos originales. La mayoría de revistas aceptan estos tipos de trabajos debido a que se ha demostrado que reciben más citaciones que otros tipos de artículos. Y se estima que las revistas publican más del 50% como artículos originales. Los casos clínicos o editoriales son útiles para clínicos o estudiantes en el ámbito universitario docente, pero son poco usados para el uso en investigación. Por lo tanto, son poco citados y no se consideran en el presente estudio. A pesar de ello, bueno. Entonces, miren sus referencias. Y así... Ay, qué dicho. En grupo 1, por ejemplo. Otro grupo. Y otra revista. ¿De qué revista fue este? De la revista Otology and Neurotology del 2017 al 2019. ¿Qué les quiero contar con esto? Y eso es lo que quisiera que ahorita nos pongamos un poquito a valorarlo. Alguien que quiera dar unos aportes de cuál es la utilidad que le deberíamos de dar a los estudios bibliométricos.
A ver, ¿alguien? Brenda, Inés. Brenda, ¿estás ahí? Sí, Ok, doctor. mal. ¿Qué utilidad le das a los estudios bibliométricos? ¿Para qué servirían? Mm, para poder analizar lo que son la parte de los métodos aplicados, en este caso eh, la actividad científica, ¿no? O sea, de temas específicos. ¿Alguien que quiera aportar algo diferente? Doctor, podría ser quizás también para poder ver las limitaciones que han tenido otros artículos o las discusiones que han presentado y de esa forma partir como base para nosotros hacer nuevos estudios. Ujú. Para guiarte un poco en las limitaciones y saber un poco cuál es la base de, del el alcance del estudio que tú más o menos estás pensando, ¿correcto? Doctor, Dime. bueno, Bruno. yo imagino también como, es como usted mismo dijo, es un ranking, pero la primera cosa es porque tú, si tienes una idea, debes primero saber si es relevante, ¿no? ¿Cuál es la calidad de tu idea? Si ya es algo que ya fue buscado varias veces, muchas veces darle la dimensión, porque tú tienes una idea y crees que va a completarlo en 6 meses, un año, y ves un artículo que está hace casi 5 o 6 años intentando la misma cosa en una revista muy buena, entonces prácticamente vas a llover en lo que ya está mojado, ¿no? O sea, no va a servir mucho. Sí, muy buena, muy buen aporte, Bruno. O sea, cuando ustedes ven un libro de investigación y uno dice, lo voy a hacer descriptivo, lo voy a hacer exploratorio, lo voy a hacer de relación, ¿no? Una relación, o voy a buscar una causalidad, y te dicen, ¿de qué depende? Ah, bueno, depende del estado del arte, correcto. ¿Y dónde está el estado del arte? O sea, ¿cómo sé dónde está el estado del arte? Entonces, parte de hacer ese tipo de tablas no es para ti nomás, es para que cualquier estudiante de la facultad coja y diga, el estado del arte en otorrinolaringología, en rinología, es que si voy a ver tumores, primero es, estas son las revistas que ven tumores. Segundo es, para tumores de esto, están hablando de tanta cantidad. O sea, ¿cómo consigo esa cantidad? Ya, entonces ya no puedo trabajar solamente con Almenara, porque no tienen esa cantidad. Tengo que utilizar Almenara, Revaliatis, Abogal, Loaiza, Hipólito Unanue. Porque con esa cantidad de hospitales recién voy a conseguir una muestra apropiada como para poder decir de que puede ser tomado en cuenta en el artículo con respecto a lo que ya están publicando. O sea, me referencia un poco. ¿Alguien más que quiera aportar o que quiera hablar sobre o alguna pregunta con respecto a este tipo de estudios? Por favor, como les dije, en esta parte quisiera bastante de su participación. A ver, preguntaré entonces. Arali, ¿estás Sí, ahí? doctor. Sí, sí, doctor. Por favor. Bueno, yo pienso más que el estudio bibliométrico es más que todo ver en qué parte no se estudió mucho, qué temas no se estudiaron mucho, y qué sector está más estudiado para así orientarnos en el futuro también a investigar más en esas partes, ¿no? Ya. Rafaela,
Tu opinião? Bom, bueno, eu creio também que, acrescentando um pouco em lo que já foi dito, não? Eu creio que esse tipo de estudo a ser um método de estudo para fazer como revisão de lo que já está publicado. Também é uma forma de sabermos não só obter um conhecimento general sobre determinado assunto, não? Pero também saber quizás donde está havendo mais conflito, não? Por exemplo, se sabemos que, por exemplo, o que foi discutido sobre el medicamento biológico que Sebas en el aporte dijo, ¿no? Si, por ejemplo, dijo que se necesita más estudios con respecto a eso, entonces ahí ya sabemos en lo que podemos hacer, ¿no? Por ejemplo, para agregar, ¿no? En eso. Entonces yo creo que es importante, no solo para tener el conocimiento general, pero saber también, entonces, por ejemplo, nosotros que estamos en Quitono y ya vamos a empezar próximo ciclo a tener tesis 1. Entonces es interesante para saber qué temas podemos investigar, ¿no? Lo que está accesible, lo que todavía falta un poco de investigación y lo que podemos, de forma factible, obviamente, ¿no? Tener campo para investigar también. Uh-huh. Por ejemplo, las grandes universidades que se dedican, hay dos tipos de universidades en el mundo. Hay universidades enfocadas hacia la investigación y enfocadas a la docencia. En general, o sea, todos hacen investigación, pero mientras que las enfocadas a la investigación hasta hacen más investigación de ciencias básicas mientras que los que están enfocados a la docencia, su investigación la llevan un poco más a la clínica. ¿Por qué? Porque docentes así de ciencias básicas pues no tienen tanto nivel de investigación. Ahora, un docente con nivel de investigación es porque ya tiene una cierta regularidad en publicaciones, en revistas de alto impacto, ¿no? Porque, por ejemplo, cuando uno quiere investigar y comienza a utilizar pues, revistas, por decirte, en español o en portugués, la verdad sobre cómo lo toman en la comunidad científica de investigación, lo toman como que son una literatura de medio nivel, por decirlo así. O sea, la verdadera publicación o de alto nivel lo publican en inglés. Entonces, por eso es que nosotros tenemos que ir viendo cómo es para publicar en ese tipo de cosas, ¿no? ¿Qué cosas están recibiendo? ¿Y por qué, por ejemplo, en este ranking que estábamos viendo, no hay ningún país, Brasil publica bastante, pero no hay ningún país de habla hispana, salvo creo que España por ahí, pero en esa revista no había, ¿no? Entonces, por decir un ejemplo, entonces hay que ir analizando para que comencemos hay universidades que contratan como asesores a personas, a médicos que han estado en consejo editorial de esas revistas de alto impacto. ¿Para qué? Para que ellos orienten las investigaciones de sus alumnos. Entonces, para que haya muchas más facilidades de publicación en esas revistas. Doctor. Perdón, dígame. Una consulta, es que, perdón interrumpir, solamente usted dijo, ¿no? ¿Dónde yo puedo encontrar este ranking, ¿no? ¿Y cuáles son los países que más publican en otorrino? Yo veo que realmente en Brasil hay bastantes publicaciones, pero ¿cuán efectivo es y cuáles son? ¿Y dónde pueden encontrar estos rankings? Scopus. Ahí mismo. Claro, busquen Scopus, revistas de otorrino, y eso es lo que han hecho los chicos. O sea, cogieron las 10 revistas más rankeadas, creo que fueron las 5 revistas más rankeadas, y esas las sacaron. Y como te digo, por mostrarles, por volverles a mostrar esto, ¿no? O sea, uno comienza a analizarlo, uy, esos chicos. Ay, no sé qué he hecho.
uno comienza a analizar estas tablas y comienza a entender de que muchas ideas que se están viendo, nosotros también la podemos tener, se puede estudiar, ¿no? Entonces, solamente que no con esa enfermedad, sino con otra enfermedad, una cosa así. O sea, se pueden hacer pequeñas variaciones. ¿Para qué? Porque si tú coges el tema y ves la metodología, ya por ahí te guía a hacer un trabajo, ¿no? O sea, ya lo ves más claro el impacto de tu estudio, ¿no? Porque es para mí una buena guía. Bueno, a ver, ¿quién más? ¿Alguien más que quiera aportar? Alexander. Acá no tengo mucho. No. Hola, Doc. ¿Algo que quieras aportar? ¿Algo que quieras opinar sobre este tipo de estudio? Sí, me gusta mucho. Una cosa que no es tanto la idea, pero que yo estaba pensando estos últimos días, es que es muy importante saber de dónde está sacando la fuente, ¿no? Acá en Brasil hay una cosa que están llamando de fake news, entonces ahí estamos hablando de grandes revistas. Mas yo creo que es muy importante nosotros como médicos saber de dónde sacamos la información porque vamos a transmitir esta información y las personas nos van a creer, ¿no? Incluso un ejemplo, un conocido recibió como una noticia de un joven que sería el más joven de los neurocirujanos, que tenía como 11 años, y transmitió a un montón de mis amigos, ¿no? Y cuando fui a investigar acerca del tema, era todo mentira. En realidad era un niño que estaba graduándose en otra área, nada a ver con medicina. Entonces, es muy importante saber la fuente de la información. Creo que... Claro, o sea, al final de cuentas, lo que tú estás publicando al hacer un estudio bibliométrico es acercar, ¿no?, una forma de que los estudiantes conozcan a las mejores revistas y qué cosas se está publicando en esas revistas, ¿no? O sea, porque en formación, sobre todo en pregrado, uno pues busca por el tema, pero no conoce a los mejores autores, no conoce a los gurús de esa patología, ¿no? Entonces, y muchos todavía lo cogen porque es más fácil de leerlo, ¿no? Entonces, cogen eso y afirman cosas que a veces son hasta temerarias, ¿no? Entonces, eso deberíamos de desterrarlo. ¿Y cómo desterramos? Acercando las mejores revistas, ¿no? Se supone que esas revistas, en investigación, uno de los aspectos más importantes en investigación es la ética. O sea, no se puede hablar de investigación, no se puede hablar de investigador si no tiene ética. O sea, está implícito que alguien que se va a dedicar a la investigación tiene que ser muy ético, extremadamente ético. O sea, la peor mancha que puede tener un investigador es que no sea ético, ¿no? Por eso lo que sucedió, por ejemplo, con las vacunas en el Perú fue terrible, ¿no? Estamos hablando de las dos universidades más importantes del Perú, con personas representantes de una investigación muy importante, el impacto social y sanitario, como es la vacunación para nuestra realidad, y que los investigadores más importantes tuvieran problemas éticos, ¿no? O sea, se cae todo. O sea, el rector de la Cayetano salió. El rector académico de la Cayetano salió. O sea, nadie los votó. No hubo protesta. Sino que si eso ha ocurrido en tu casa, pues ya qué cosa estamos hablando. O sea, la abanderada, la universidad más importante de investigación en el Perú, en medicina,
cae en ese terrible error ético. Ese es lo que nosotros tenemos que intentar. O sea, lo que nosotros estamos tratando de hacer una investigación en tiempos de pandemia es, no tengo contacto con hospitales, no tengo contacto con historias clínicas, no tengo contacto con muchas cosas, pero ¿cómo puedo ayudar a mi universidad? ¿Cómo puedo ayudar a que se mejore la formación de no solamente yo, de toda una generación? Es acercando las, a, a la literatura común una literatura reservada ¿cómo se llama? A muchas veces tener pues los mejores passwords, los mejores, las mejores fuentes por las universidades, que a veces no lo tenemos. Pero ya decir de que estos son los temas que se están ventilando, esta es la metodología que se está utilizando, este es el tipo de muestra que se está utilizando, ya de eso ayuda mucho, ¿no? Para mí es ese el aporte que quiero darles a ustedes y que ustedes puedan motivarse, porque no va a ser obligatorio, motivarse a hacer este tipo de estudios, ¿no? ¿Alguien más, por favor, para que pueda opinar? Doc, yo tenía una pregunta con respecto a este Dime, estudio Miguel. biológico. Este tipo de estudio sería un diseño, digamos, observacional, ¿no? Hablando de diseño de estudio. Observacional transversal sería, ¿no? Más que todo descriptivo. Porque ok. observacional es cuando tú observas a un elemento del estudio. Pero cuando tú ya haces tablas, tú no haces tablas con un observacional, haces tablas con un descriptivo. Y retrospectivo porque lo estás agarrando para atrás. Y Doc, de pronto usted sabe dónde podemos guiarnos o buscar videos, no sé. No. Mira, yo, discúlpame, pero te voy a tratar como mis residentes, ¿ya? No te quiero robar tu éxito, ¿me entiendes? O sea, ¿qué cosa quiere decir yo no te quiero robar tu éxito? ¿Sabes qué es tú descubrir todo lo que me estás preguntando ahorita? O sea, descubrir cómo se hace un estudio bibliométrico, descubrir un video de estudio bibliométrico, descubrir cómo, o sea, porque lo puedes hacer. O sea, yo te ayudo en lo que tú no puedas hacer o en motivarte en conocer esto. Pero parte del éxito que tú vas a sentir es encontrar muchas cosas, ¿no? Eso para mí es fundamental. O sea, un profesor no es para que te resuelva los problemas, es para que te motive en crearte problemas que tú lo puedas alcanzar. Y que esos momentos en que alcanzas te va dando más seguridad, te va dando una autoestima. Eso para mí es ser un gran profesor. El que viene y te dice, te lee una diapositiva y te dice esto va a ser del examen, discúlpame, crea inválidos. Para mí crea inválidos. O sea, no, yo tengo que incentivarlos a ustedes para que creen cosas espectaculares. Como yo digo, aporte para qué, para que me sorprenda. O sea, sorpréndeme, hazme que yo aprenda. Que yo a cada rato para escuchando de residentes mil cosas. Pero de verdad, en muchas exposiciones, en muchos aportes, he aprendido, porque honestamente no lo había visto así, ¿no? Y esto que enseño varias veces el curso, ¿no? Y a los residentes todos los días los tengo que estar escuchando. Pero hay siempre conceptos nuevos o hay nueva información. Bueno, bien, Jared. A ver, voy a preguntar. Freddy Robles, ¿está por ahí? Sí, Doc. Vamos, Freddy. ¿Qué opinas? Bueno, yo ¿Algún siempre, aporte, alguna opinión, alguna experiencia? bueno, experiencia, ¿no? Ya bueno, que se puede. Yo siempre he tratado, digamos, he hecho artículos, ¿no? Para las jornadas, o así, pero creo que como todos tenemos el interés de publicar, pero de repente no
pasamos esa barrera de tener artículo y no pasamos la barrera hacia los procesos para la publicación. O sea, ¿cómo sería la mejor opción para proceder? O sea, si todos trabajamos en estudios bibliométricos, ya te he mostrado que de ahí en esa promoción tenía seis grupos, seis estudios bibliométricos, ¿no? Entonces, la intención es, si todos trabajamos para que hayan estudios bibliométricos, vas a comenzar a entender que hay revistas que se dedican más a las básicas, hay revistas que se dedican más a las clínicas, ¿no? O sea, vas a comenzar a conocer las revistas, cuáles son sus enfoques. Entonces dices, mira, para mi estudio que he comenzado, estas revistas se amoldarían a lo que yo quiero presentar, correcto. Entonces comienzo a buscar qué tipo de estudio se parece a mi estudio. Entonces digo, ya, estos estudios, que no son exactamente el tema, pero que se parecen, ya, ¿con qué metodología lo han utilizado? ¿Con qué muestra lo han utilizado? Porque tengo que tener una metodología similar y una muestra similar. ¿Cómo han presentado sus datos? ¿Cómo lo han discutido? ¿Con cuánta bibliografía discuten cada punto? O sea, te vas guiando. Y cuando ya lo tienes todo hecho, ahora sí, con fuerza, lo mandas a esa revista. Y es muy probable que te lo acepten. ¿Me entiendes la idea, Freddy? Sí, replicar. Exacto, pero analizando primero las revistas y después qué artículos de esas revistas se acercan más a tu tema. O sea, no hacer, bueno, pues conseguí 40, con 40 presento. No. Porque siempre estás produciendo para una literatura gris. O sea, la jerga técnica de literatura que no leen, le llaman literatura gris, revista gris, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque no va a ser citada. Tú haces un esfuerzo un poco mayor o te asocias con más alumnos, por ejemplo, quieres hacerlo pues en todo el Perú, te asocias con representantes de todo el Perú y vas a tomar una mejor muestra, ¿no? Entonces, es mucho más probable que una publicación más importante te la pueda recibir. Y siempre apuesten a ser autores, no coautor. Que hay que en un estudio entrar como coautor, siempre pagas piso. Pero del estudio que ustedes hacen, siempre se puede sacar otros estudios. Los que no saben publicar, generalmente en sus objetivos específicos le quieren poner todos los otros datos que encontraron. Y hasta se salen del objetivo general. No, pero eso también es importante. No. Cada cosa que encontraron que se sale del objetivo general, plantéenlo como otro estudio. Entonces, un estudio, una toma de muestra, un acercamiento a la población puede sacar 3 o 4 estudios. ¿No? Entonces, ese es un poco lo que deben de aprovechar en investigación. ¿Alguna otra cosa más? Gracias. No te preocupes, Fred. Rubí, ¿está por ahí, Rubí? Para acabar. ¿Está Rubí o...? Ya está durmiendo, Rubí. ¿Ya? Esther, de repente no responde como Rubí, sino como Esther. Bueno, estará cenando. ¿Quién más? Dante. Sí, doctor. ¿Algún aporte? Algo que ya para terminar vas a hacer el último. Bien, esta es la primera vez que escucho acerca de un estudio a nivel biométrico. Antes había bibliométrico y antes no había escuchado eso, ¿no? Y pues sería un reto a cada uno de nosotros poder participar y como usted dijo, siempre ser autores, ¿no? El estudio bibliométrico en sí se publica. Son estudios muy importantes de publicación. No son como los estudios de revisión de sistemáticas, igualitos, los estudios bibliométricos.
ahora que van a tener que presentar trabajos de investigación, los animo a que por grupos trabajen eso y ustedes tengan una experiencia con las revistas que escojan. Bueno, ya estamos acabando. Gracias, realmente fue un tema bastante difícil en general porque bastantes patologías, pero lo concentraron muy bien, que esa es la idea. Muchísimas gracias y ya será hasta el jueves. Doutor, Dime, Gabriel. só uma pergunta, com ¿Mm? respeito ao exame, quando é ¿Ya? a fecha? Al final justo yo quería hacerlo al final del curso, pero hablando con el doctor Felipe me dice que sería al final de la teoría y ya con la delegada, cuando van a estar en prácticas un domingo o una fecha que todos puedan. Y él está ahorita, han comprado un software que los está probando con los alumnos, me dice, para poder utilizar ese software. Porque yo Sim. quería hacerles un caso clínico de cada área nomás. Porque Es que, honestamente, para mí es... doctor, Digan. es que nosotros recibimos un horario que usted pasó un horario y la escuela pasó otro horario, entonces por eso que estamos preguntando también, porque tiene 3 horarios para sus exámenes, ¿no? No sé si seguimos este horario o No, voy a hacer un examen para todo, un solo examen um solo teórico. exame, não? Un solo examen teórico que, como le digo, para mí es ahorita en la universidad, o sea, la escuela está ahorita viendo, o sea, lo que desea es tomarles con ese software, ¿no? Sí, Que va a ser porque... para marcar. Entonces, preparo un examen para marcar de eso y básicamente va a ser de las exposiciones que estamos haciendo. Ya voy a ver. Entonces... perdão. Y yo asumo que como examen lo voy a plantear como para un 18, un 16, 16, 18, ¿no? O sea, cosas básicas y por ahí unas cosas difíciles, pero porque sí, así creo que va a ser. Ya. Entonces no tendríamos el examen oral de casos clínicos. Como digo, recién el doctor Felipe en esta semana me acaba de decir que quiere que todos los profesores utilicen ese sistema. Ya. Pero si lo hace pronto, bien. Si no, a cada uno les tomo 3 preguntas de casos clínicos y ya. También les puedo poner nota con eso. Ya, está bien entonces, doctor. ¿Ya? Muchas gracias. Gracias a ustedes. Hasta el Gracias, Doc. Buenas noches. Todos nos vemos. Buenas noches, Muchas doctor. gracias, doctor. Buenas noches. Gracias, Doc. Gracias, doctor. Buenas noches, Doc. Hasta luego, gracias.